Muy bien, seguimos con el estudio de Apocalipsis. Vamos a empezar el capítulo 5, hasta donde podamos llegar. Dentro de las cosas que han de suceder después de estas, estamos viendo el rollo y el corderito. Ese es el título que he querido darle al capítulo 5. A modo de introducción, decir lo siguiente. Después de la descripción de Juan en su visita al trono de Dios, este es el contexto, capítulo 4, y de hacernos entender que todo está bajo el perfecto control de aquel que se sienta en él, que no hay nada que suceda que Dios no sepa o permita. En este siguiente capítulo, Juan nos narrará lo que tiene que ver con la voluntad de Dios acerca de los eventos que ocurrirán después de las cosas que son, que serán las cosas de la Iglesia. Es decir, después del tiempo de la Iglesia y de su posterior partida a los cielos. El protagonista en exclusividad aquí es el Hijo del Hombre, también llamado el León de la tribu de Judá, o la raíz de David, definitivamente llamado el Corderito, haciendo alusión a su ministerio redentor de nuestras almas, el León Cordero, Cristo Jesús, Señor Salvador. Y siempre vemos ese contrasentido, ¿no? Cordero, León, ¿qué más vemos? Señor y al mismo tiempo Salvador, ¿no? ¿Desde cuándo un Señor salva? ¿No? Un Señor no salva, un Señor no tiene nada que ver con humillarse y buscar, pero nuestro Señor sí, nuestro Señor es Señor y es Salvador. Le caracteriza esto. Es ese contraste, no sé, ese matiz, contraste de matices, ¿no? Pero así es nuestro Dios, es grande, es el más grande y al mismo tiempo se hace pequeño, se pone a nuestro nivel para servirnos, ¿no? Con mayor razón nosotros tenemos que servirle a Él. Seguimos. La voluntad de Dios acerca de las cosas que han de suceder después de estas. Esto está en el contexto del capítulo 4, versículo 1. Está contenido en un rollo o libro. En griego se le llama rollo, que está sellado con 7 sellos, y solo el corderito es digno de abrirlo. Veremos por qué. Las cosas que han de suceder después de estas nunca podrían llegar a ser si en el cielo no se encontrara a alguien digno de abrir ese rollo. Eso significa, entre otras cosas, que la maldad de este mundo proseguiría increciendo, y quién sabe hasta cuándo, si no hubiera alguien, con A mayúscula, alguien que tuviera la potestad o se le diera la potestad de poder poner freno y hacer el juicio debido a las cosas que están sobre este mundo y no deben de continuar estando. Cuando decimos nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En esta segunda parte del versículo, estoy citando 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, esta segunda parte del versículo, y el mundo entero está bajo el maligno, eso tiene que cesar en algún momento. Esto solo puede ocurrir, y ocurrirá, porque alguien fue encontrado digno de abrir el rollo, abrir el libro y romper los sellos, y que la voluntad de Dios, consecuentemente, se pudiera hacer. ¿Cómo se va a hacer? De eso estamos viendo y eso vamos a seguir viendo. Bien, empezamos con el comentario, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Eso es lo que Juan vio, un librito, un rollo de pergamino pequeño sujeto por la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, el Padre. La mano derecha es la mano del honor, del poder y del gobierno. Esto bíblicamente es así, la mano derecha significa esto. Entonces es la mano derecha la que entrega, o la que muestra ese rollo, escrito por dentro y por fuera. Los libros de entonces, vamos a ver acerca de ello, eran muy diferentes a los de ahora, consistían en una larga tira de papiro o de pergamino escrita en columnas que se enrollaba en torno a una varilla vertical y se iba desenrollando sucesivamente y volviendo a enrollar conforme avanzaba la lectura. Generalmente estaba escrito solo por una cara interior, pero a veces se escribían también por la exterior. El nombre que recibían esos rollos entonces era opistógrafos, del griego opisten, que es vocablo que significa del revés. ¿Por qué el rollo estaba completamente escrito del todo, por delante y por detrás? De modo que no hubiera ya más espacio, porque en ese rollo estaba escrita la voluntad de Dios, el decreto de Dios para la humanidad y el diablo y sus demonios de forma completa, total e inapelable, el final de todo esto, de la maldad. No había espacio para que pudiera añadirse nada y tampoco quitarse. Eso lo vemos también en el capítulo 22, versículos 18 y 19. Es decir, para que lo entendamos, tal y como hemos leído, era un rollo, como esos
pensamos en la Edad Media, que estiraban así, ¿verdad? Y lo leían así, lo sujetaban por arriba y por debajo y lo iban leyendo. Bueno, pues básicamente era eso. Ese es el libro aludido. Y estaba escrito ese libro por la parte de delante y por la parte de atrás completamente. ¿Qué significa? Que eso es todo lo que tenía que contener ese libro, que no se le podía añadir nada más. Esa era la voluntad de Dios perfecta, escrita, y veremos más acerca de eso. Bien, ahí vamos, el rollo y sus 7 sellos. En el momento en que el Padre sostiene en su mano derecha el rollo sellado, aún no abierto, significa que en ese momento el plan de Dios acerca de las cosas que han de suceder después de estas, es decir, después de la historia de la Iglesia, para que entendamos el contexto, no había sido revelado a nadie. Si el rollo permaneciera cerrado, el plan de Dios no iba a ser revelado ni ejecutado. Ahora, eso tiene que ver con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ha sido abierto, ha sido revelado. Tenemos la revelación de Dios, que significa Apocalipsis, la revelación, la desvelación, que es la palabra más concreta, traducida del griego. Apocalipsis, desvelación, la tenemos. ¿Por qué? Porque ese rollo, ese libro, en un momento dado, fue abierto. De otra manera, no hubiera llegado a nosotros la voluntad determinativa de Dios acerca de las cosas que han de suceder después del tiempo de la Iglesia, porque ese es el contexto. Es decir, lo que tiene que pasar una vez la Iglesia ya no esté aquí, una vez la Iglesia haya sido arrebatada. Lo que tenga que pasar, o tiene que pasar, y pasará en el momento en que la Iglesia haya sido sacada de aquí, eso tiene que ver con la desvelación, con la ruptura de los 7 sellos, la apertura, por tanto, de ese libro y consecuentemente con la revelación que ya tenemos de parte de Juan, o de parte de Dios a través de Juan, que es el libro de Apocalipsis. Así que esa es la prueba ineludible por la cual podemos sostener y defender el hecho de que Dios va a hacer su soberana voluntad, no importa lo que este mundo diga, quiera este mundo o el diablo, no importa. Va a ocurrir. Dios lo ha determinado, porque ha sido ya revelado. Este es el punto, y es importante. Abrirlo, pues, significa no solo revelarlo, es decir, darlo a conocer, sino también ejecutarlo, ponerlo por obra. El libro o rollo estaba sellado con 7 sellos. Deducimos al estudiar el capítulo 6, cuando lleguemos, que cada sello cerraba una sección del rollo. Eso lo iremos viendo conforme vayamos estudiando el libro. Pero es muy interesante, porque el detalle estaba bastante detallado todo. Sabemos lo que va a ocurrir. Los cristianos podemos decir fehacientemente qué es lo que va a ocurrir, sencillamente porque lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque está revelado. Tenemos el libro de Apocalipsis, y son cosas que aún no han ocurrido porque la Iglesia aún está aquí. Pero sabemos que las cosas que han de suceder después del tiempo de la Iglesia, y tardarán 7 años, estimadamente son 7 años, esta es la estimación, porque esto se corresponde con los 7 años que quedan para que Dios obre con Israel, para que Israel pueda ser salvo y pueda entrar en el milenio. Bien, esto que tiene que ocurrir cuando la Iglesia ya no esté aquí, sabemos que fehacientemente va a ocurrir porque ya ha sido desvelado, ha sido dicho, ha sido revelado, es la palabra que buscaba, ha sido revelado, y es el libro de Apocalipsis. Así que esta es la seguridad que tenemos. Por eso hemos de estudiar bien este libro, y también para decirle a la gente, mira, esto es lo que va a ir pasando, esto es lo que va a pasar. Dios va a juzgar este mundo, Dios va a juzgar a las naciones, Dios trae todos estos juicios, porque esto tiene que ver con las cosas que han de suceder después de estas. ¿Me explico? Después del tiempo de la Iglesia, lo que tenga que suceder, y está en un margen de 7 años, va a suceder sin ningún tipo de duda. Pues vamos allá, vamos a ir viendo más acerca de esto. Versículos del 2 al 5, el león de la tribu de Judá es el que es digno. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Bueno, surge un pregonero celestial, es decir, a ver, para situarnos, Juan fue ascendido a los cielos y ahí ve todo lo que está narrando, lo que está diciendo, lo está viendo. Lo está viendo conforme Dios le hace ver. No sabemos más, pero es suficiente, porque nosotros tenemos que entender que lo que ve Juan es lo que pone por escrito y eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Esa es la revelación. Pues ahí ya descansamos en eso. Seguramente hubo más cosas, pero estas cosas no han sido reveladas.
Ha sido revelado lo que ha sido revelado, suficiente para nosotros porque es de parte de Dios. Y Dios no se equivoca, ¿vale? Entonces, ahí está Juan viendo esto, es un pregonero celestial, un ángel fuerte, un ángel, en este caso, es verdad que tiene sentido de mensajero, pero también tiene que ver con en el sentido de un, llamémosle, personaje celestial, alguien que no es humano, alguien que pertenece a la esfera del cielo, cosas que nunca hemos visto y no conocemos, ¿eh? Y es fuerte. Sí, es fuerte porque el mensaje que trae es fuerte, ¿eh? Y eso implica que es importante. Ahora vamos a analizarlo. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Sabemos que eso es una pregunta retórica, porque la respuesta es clara. Pero, ¿por qué entonces una pregunta retórica? Sencillamente porque Dios quiere hacer ese énfasis para que entendamos la importancia total, absoluta, de que solo ha habido y hay una sola persona que es digna de abrir el libro y de romper sus 7 sellos, que es Jesucristo, claro. Así que toda la gloria es para Dios, es para Jesucristo, ¿eh? Eso es importante. Pero vamos por partes. Ese ángel poderoso que de parte de Dios Padre preguntaba si había alguien digno de tomar la voluntad del Padre para el fin del fin, escrita en un libro sellado y ponerla por obra. Porque, cuidado, y es que quiero insistir en esto, el énfasis de esto tiene que ver con las cosas que tienen que suceder todavía, una vez la Iglesia ya no esté aquí. Ese es el contexto, ¿eh? Entendámoslo bien, porque lo demás ya ha sido revelado, ya fue revelado en tiempos de Juan. El Evangelio ya fue revelado. Y si nos remontamos atrás, pues toda la revelación veterotestamentaria evidentemente ya lo fue. Todo ha ido revelándose, ¿eh? Pero el último libro de la Biblia es justamente este, el de la desvelación, el Apocalipsis, que es lo que significa, justamente. Y que tiene que ver mayormente en el punto que estamos ahora, a partir de ahora, con las cosas que han de suceder después del tiempo de la Iglesia. Así que mientras la Iglesia esté aquí, no va a suceder nada de todo esto, de lo que vamos a ir estudiando. Es desde el momento justo en que la Iglesia haya partido, a partir de ese momento, sí, todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, pues justamente a partir del capítulo 6 en adelante, va a ir ocurriendo y rápidamente, tal y como anuncia el capítulo 1, las cosas que tienen que suceder con rapidez, ¿eh? Ahí vamos entendiendo más. Versículo 3, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, desde luego debajo de la tierra aún menos, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Ni aún mirarlo. Así que no se podía encontrar a nadie que fuera digno, capacitado de abrir el contenido de ese rollo, ni siquiera mirarlo. Si el Padre no encontraba a alguien que fuera digno de abrir el rollo, la voluntad de Dios no podría realizarse en este mundo a final de los días. Ese es el énfasis de esta pregunta. ¿Quién es digno? La respuesta ya la sabe el cielo desde siempre. Eso no es problema. Por eso digo que es una pregunta retórica. Pero es para que entendamos nosotros la importancia tremenda del hecho de que Jesucristo es el que es digno de hacer que la voluntad de Dios para el final de estos días se pueda cumplir. Eso nosotros tenemos que entenderlo muy bien, ¿eh? Tenemos que entenderlo muy bien. Barchuk dice, por cierto, como comentario, dice, ni la llamada por la Iglesia de Roma, reina del cielo, puede abrir ni aún mirar el rollo, entre otras cosas porque no existe la reina del cielo, claro, es verdad, ¿no? Pero es verdad, eso desmonta toda falsa doctrina romana, ¿eh? No existe la reina del cielo, porque no existe nadie digno, excepto Jesucristo. Porque Él es digno en sí mismo. Mientras que María no fue nunca jamás digna en sí misma. Porque ella dijo, bienaventurados Dios, gracias Señor que ha visto la bajeza de su sierva. Ella misma reconocía que era un ser humano como todos los demás, ¿eh? No existe tal cosa como la reina de los cielos, excepto en el paganismo. Pero el Rey de los cielos sí. Rey de reyes, Señor de señores, este es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que este libro que contenía la voluntad de Dios en cuanto a su justicia y juicio parecía que no se podía abrir por aparentemente no haber nadie digno justificado para hacerlo. Ahí estamos, en ese momento. Por eso dice Juan
que lloraba mucho. Dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan en ese instante, en los cielos, está como diciendo, no hay nadie, porque claro, ese ángel fuerte ha dicho, si hay alguien, y la respuesta ha sido, no se ha encontrado a nadie digno. Claro, ¿cuál es la reacción de Juan? Pues es la de llorar, claro, decir, ¿qué vamos a hacer? Pues un poquito lo mismo que les pasó a él, también le pasó a él y al resto de sus compañeros cuando fue llevado Jesús ante el Sanedrín para ser crucificado. La gran desbandada ahí. Todos lo veían como perdido. Y más aún cuando murió en la cruz, ¿no? Se acabó. Han matado al Maestro, han matado al Señor. Se acabó el cristianismo. Ha durado poco. Como se sentía Juan en esos momentos, volvió a sentirse ahí en los cielos. ¿Cuál es la buena noticia? Que unos días más tarde, 3 días, supo que el Señor había resucitado, porque lo vio él mismo, testigo. La buena noticia también, en segunda instancia, que solo lloró por un momento aquí. Enseguida le fue revelado que justamente aquel que había resucitado es el que iba a poder abrir, el digno de poder abrir el libro y de romper sus sellos. Gloria a Dios. Pero me gusta cómo Dios trata las cosas, ¿no? Que trata con nuestros sentimientos y sobre todo con nuestra manera de pensar, con nuestra mente, ¿no? Porque llega un momento en que las cosas muchas veces las damos por sentadas, como que todo es fácil. No todo es fácil, y tenemos que meditarlo bien. Y el Señor pone a Juan en una tesitura. Juan es como representante de la iglesia en esos momentos. Y es como que la iglesia está gimiendo, está diciendo, no hay nadie digno, no hay nadie digno. Y ahí llora, ¿no? En ese punto estamos ahora mismo. Por eso digo que Juan en ese instante rompe a llorar, porque aparentemente no había manera de que la voluntad de Dios se hiciera por no haber nadie que pudiera tomar el libro. A veces parece que nada ocurre a nuestro alrededor, parece que Dios está quieto y callado. Este es uno de esos momentos. Y aquí, en nuestra vida, pasa lo mismo. Hay momentos en que parece que Dios no está haciendo nada. Hay momentos en que parece que Dios está diciendo, ¿y cómo se va a poder hacer esto? ¿Y cómo se va a poder hacer lo otro, no? Y todos nos quedamos como diciendo, pues Señor, si no lo sabes tú, ¿cómo lo voy a saber yo? Y lloramos, ¿no? Ante situaciones de países que amamos y están ahora mismo llevados por dictaduras atroces, ¿no? O por enfermedades de personas muy queridas o por lo que sea, ¿no? Pero en un momento dado, muchas veces en el momento que menos esperamos, es cuando Dios actúa y Dios resuelve esa situación, ¿no? Es un ejemplo. Dios quiere que valoremos las cosas, que siempre valoremos el hecho de que Él está en control. Aunque tantas veces no lo parece, pero Él siempre está en control. Juan rompe a llorar porque sabe que si el rollo no se abre, no se llevará a cabo el juicio de Dios contra la humanidad rebelde y los reinos de este mundo no vendrían a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, como dice el capítulo 11-15. No vendrían a ser, y es verdad. Si no se halla a nadie digno, la voluntad de Dios no se puede hacer. Así que te das cuenta que la voluntad del Padre solo se hace a través de Jesucristo. Porque así es como Él lo ha determinado. Él lo ha determinado así. Él determinó salvar a quien quiso a través de su Hijo. Y Dios ha determinado del mismo modo juzgar este mundo a través de Cristo. Y Él mismo lo dice en su palabra. Dios me ha dado todo el juicio. Y es así como va a suceder. Y no iba a ser de otro modo, no porque Dios no lo pueda hacer, no tenga la potencia para hacerlo, sino porque Dios lo ha dictaminado así desde el principio. Todo se hace a través de Cristo. La creación se hizo a través del Hijo. Así que el Padre se lleva la gloria, el Hijo se lleva la gloria y el Espíritu Santo se lleva la gloria. Dios trino, Dios manifestado en 3 personas. Amén. Cada uno tiene su lugar. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, de esos 24 ancianos que vimos, no llores. No llores. Cuando te dicen no llores, significa que va a venir una buena noticia. O sea, no te dice no llores para que en ese momento tú puedas decir, pero ¿cómo no voy a llorar? Si es que tengo todos los motivos para llorar y encima me vas a quitar el poder llorar. Si esto está siendo un alivio para mí, al menos el llorar es un alivio, ¿verdad?
No, no ese es el sentido. No ese es el sentido esta vez. Esta vez no te están diciendo no llores porque me estás molestando que llores. O porque estás mojando el piso, con tus lágrimas. Y luego tengo que pasarle la fregona. O estás mojándome el libro. No, no, no. No es porque me estás molestando que estáis llorando. Me molesta que llores. No, no llores porque en realidad no tienes motivos para llorar. Porque te presento la solución. Amén. Esa es la cosa. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Ahora, dicho de paso, lo vamos a ver un poquito más, pero fíjate que no le llama algo así como el Señor de la Iglesia o algo vinculado con la Iglesia. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Le llama león de la tribu de Judá. Eso tiene que ver con Israel, ¿verdad? Y también le llama la raíz de David. Estamos estudiando esto. Es decir, una vinculación total con Israel. Por lo tanto, tenemos que deducir lógicamente que una vez la Iglesia ya esté arriba con el Señor, Dios se va a ocupar de este mundo y mucho va a tener que ver el asunto con Israel. Como así ha sido revelado y lo estaremos estudiando, por ejemplo, en el capítulo 7. Muy interesante, muy interesante. Así que uno de los 7 ancianos, uno de los representantes de la Iglesia glorificada, entendemos, arrebatada y triunfante, se acerca a Juan y le dice: cesa de llorar. El verbo está en imperativo presente. Y le comunica el gran mensaje: no hay motivo para entristecerse, porque el león de la tribu de Judá, el vástago, o el hijo, el vástago es lo mismo, de David, ha triunfado. Vamos a ver, el león de la tribu de Judá es una clara referencia a Génesis 49, 9 y 10, donde Jacob, próximo a morir, profetiza la venida del Mesías que surgiría de la tribu de su hijo Judá. Leemos: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Aquí tenéis una serie de referencias bíblicas para que las veáis y toméis nota y las estudiéis. Bueno, vamos a ver por partes. ¿Quién es Shiloh? Shiloh es aquel de quien es. Eso es lo que significa. Aquel de quien es. ¿El qué? Pues el derecho. Eso se ve en Ezequiel 21, 27. Esa profecía del Génesis tendrá su cabal cumplimiento en el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes. Amén. Él es el vencedor. Tiene el derecho de tener el cetro, símbolo de la monarquía divina, que una vez fue dado a David, no a Saúl, sino a David, que era hijo de la tribu de Judá. A partir de entonces jamás iba a quitársele. Y el Señor iba a nacer justamente de esa tribu de Judá. Como fue, se cumplió. Amén. Ahora, nos dice que también es el vástago, también llamada raíz de David. Esto apunta a Cristo como hijo y sucesor de David. Escrito está Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y Isaí, como todos sabéis, fue el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Así que iba a salir una vara del tronco de Isaí. Este es David. Y Jesús fue llamado hijo de David, en cuanto a su descendencia como rey, de lo que tenía que ver con el asunto de que David fue rey, Jesús es el rey, que venía de la tribu de Judá por parte de David. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaías 11:1 y 10. En estas profecías se anuncia que el Mesías retoñará del tronco familiar de Isaí, el padre de David. Justamente esta profecía acontecerá en aquel tiempo, etcétera, 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 todavía no se ha cumplido a cabalidad. Eso tiene que cumplirse. ¿Cuándo se cumplirá? En el reino milenial. Por eso nosotros creemos que va a haber un reino de Dios establecido en este mundo. No lo va a establecer la Iglesia, lo va a establecer el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Amén. El león de la tribu de Judá. Cuando vuelva.
Vemos también Apocalipsis 22:16, Cristo Jesús como león de la tribu de Judá es el que arrebata la presa al diablo, el que se había apoderado de este mundo a causa de la rebelión del hombre. Otra vez cito lo que dije antes, 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, nosotros los cristianos, y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, pues eso tiene que terminar, no ha terminado todavía, terminará cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Eso aún tiene que ocurrir dentro del contexto de las cosas que tienen que suceder después de este tiempo en la Iglesia. Lo que tenga que suceder. Al final de la gran tribulación, por cierto. Bien, vamos a ver un comentario. Van der Luck escribe: por causa de la rebelión humana, los hijos de Adán no han podido cumplir el mandato de Dios de sojuzgar la tierra. Satanás, el adversario de Dios, se ha convertido en el Dios de este siglo y en el príncipe de este mundo. Pero Jesucristo, el león de la tribu de Judá, se convirtió en el Cordero de Dios para derrotar al diablo y redimirnos. Amén. En él y a través de él, la humanidad redimida que entre en el milenio sojuzgará la tierra a partir de cuando él vuelva, no antes. No antes, claro. Tantas veces lo decimos, hay muchos por ahí que van diciendo que ahora es el momento de tomar los gobiernos para Cristo y de reinar y el reino ahora. No es verdad, es mentira. Y no se dejen engañar por eso, porque no es verdad. No es el tiempo todavía. Ya Pablo lo dijo a los corintios: vosotros ya reináis. Parece que ya estáis reinando. Ojalá reinaseis para que nosotros reináramos juntamente con vosotros. Porque ellos estaban creyendo esa mentira. No es el tiempo aún de reinar. Aún es el tiempo de padecer por Cristo. Aún es el tiempo de ser testigos de Cristo. Aún es el tiempo de predicar el Evangelio. Aún es el tiempo de actuar como sacerdotes. No todavía como reyes. Todo tiene su tiempo bajo el sol. La profecía de Génesis. Génesis 3:15. La simiente de la mujer te herirá a Satanás en la cabeza, refiriéndose a Cristo. Porque Cristo es la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque nació de mujer. Amén. Cristo, Jesús, nació de una mujer, por obra del Espíritu Santo. Entonces esto está anunciado ya desde Génesis. Claro, el diablo no podía entender estas cosas todavía. Luego las entendió, pero ya fue tarde. No pudo hacer nada. Y nosotros las hemos ido entendiendo a lo largo de los siglos y ahora sí tenemos perfectamente todo claro, porque ya está dicho, está escrito. Se llama Biblia, la palabra de Dios. Amén, ahí está, justamente. Cordero de Dios, se cumplió del todo en Apocalipsis 5:5. Aquí es donde se cumple justamente todo eso, y lo veremos. Sigue diciendo Van der Luck, Apocalipsis 5 describe a Cristo como el león corderito, que es el único digno de iniciar la serie de juicios que romperán el poder de la rebelión humana dirigida por Satanás. Cristo es el Dios hombre digno de liberar la ira de Dios que sojuzgará la tierra y llevará a todo enemigo a la sumisión ante él. Amén. Amén a eso. Así que nos damos cuenta que la Escritura claramente anuncia que no es la Iglesia, sino el mismo Jesucristo, esta vez presentándose como el león de la tribu de Judá, que ostenta el cetro, Judá, el que derrotará definitivamente a los enemigos de Dios. El diablo será definitivamente excluido de este mundo y entregado al lago de fuego posteriormente por el león de Judá. Cristo, eso lo vemos en Apocalipsis 19, cuando se presenta a Cristo viniendo sobre un caballo blanco, amén, con todas las huestes celestiales, y se presenta a sí mismo como el Verbo de Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, amén. Y de lo primerito que va a hacer es agarrar al diablo y a todos sus demonios y encadenarlos por 1000 años. Y luego, a final del milenio, los echará al lago que arde con fuego de azufre, donde previamente ya habrá estado el anticristo y el falso profeta. Todas estas cosas aún tienen que suceder, pero ya la Biblia nos dice que van a suceder. ¿Y sucederán? No, por supuesto. A Dios no se le escapa nada y lo que Dios anuncia, eso hace. Eso está claro. En todo esto, justamente porque estamos hablando del león de Judá, nótese la significancia de Israel que será restaurado. Quien no quiera ver esto es porque tiene, ¿cómo diré?, una teología tan formada en su cabeza que no le deja entender las cosas. No tiene suficientes entendederas espirituales. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es deshacernos de todo esto, ir a la palabra como un niño pequeño y decir: Señor, enséñame, porque si he aprendido cosas que no tengo que aprender, las he aprendido mal, las quiero desechar, quiero aprender tu palabra como realmente está escrita. Porque hay cristianos, buena gente, pero que no creen en eso. No creen que Dios tiene un plan aún para Israel. No creen en un milenio, no creen en un reino milenial.
porque siguen los postulados antiguos que vienen de la Iglesia Católica, ¿eh? Y no han sabido salir de ahí. Pues nuestra advertencia aquí, o nuestro consejo, o nuestra sugerencia, mira, lo quieres más políticamente correcto, es, de verdad, hermano, si estás en esa posición, vea la palabra, estudialo bien, porque la Biblia, aquí en concreto, nos está hablando de que Dios tiene que ocuparse aún de cosas que aún no se ha ocupado, que tienen que ver directamente con Israel para cumplirse el resto de las semanas de Israel, de Daniel capítulo 9, y consecuentemente la entrada de Israel en el milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Entendemos que en el tiempo de la sucesión de esos acontecimientos aquí en la tierra, por tanto, la Iglesia no estará en el mundo. Esa es la razón por la cual al Mesías se le anuncia aquí solo en relación con Israel y no con la Iglesia al llamar el león de la tribu de los judíos y vástago de David. De hecho, el mismo anticristo se presentará no en relación a la Iglesia, curioso, sino a los judíos, demostrando su ascendencia judía desde David para así engañarles. Eso es curioso, Si el diablo sabe eso. El diablo va a levantar a su hijo, el anticristo, llamamos anticristo, más como anticristo, como antimesías, ¿no? Porque él se va a presentar delante de los judíos como judío, Porque ¿quién se presentó delante de la Iglesia como Cristo de la Iglesia o como representante de Cristo? El Papa de Roma. Pero vemos que esto concuerda muy bien con el falso profeta. El falso profeta, está claro. Ahora, el anticristo no es el falso profeta, son dos bestias diferentes. La Biblia les llama bestias. Entonces, la primera bestia, que es el anticristo, la bestia anticristo, tiene que ver primeramente con el engaño hacia Israel. Y eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Porque el diablo lo que quiere es traer el máximo de confusión posible a todos. Primeramente Israel. Porque Dios va a ocuparse de Israel cuando haya dejado de ocuparse de la Iglesia. Cuando la Iglesia esté ya levantada y en el cielo. Estas cosas aún tienen que pasar. Versículos 6 y 7. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía, como inmolado significa como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nos damos cuenta de la disposición que ocupan cada uno de los personajes mencionados. El cordero estaba en medio del trono, o como traduce otra versión, en el centro del trono. Esto concuerda con Apocalipsis 3:21, donde se nos dice que Cristo está sentado en el trono de su Padre, juntamente con él. En otras palabras, ambos gobiernan juntos. Al Cordero le siguen los 4 seres vivientes y a continuación los 24 ancianos. Ahora vamos a hablar del Corderito de Dios, que es el Cordero. Y veremos por qué le llama Corderito. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Romanos 4:17. Es su ironía santa. Un corderito es el único digno de romper los sellos que refrenan la ira de Dios contra las fuerzas del mal. A un corderito que representa la debilidad, en lo natural representa la debilidad, ¿verdad? Dios le ha permitido desatar el poder del juicio de Dios contra los opresores de la tierra. Dios se hace valer de lo más pequeño para hacer las cosas más grandes. Y con eso está demostrando que ninguna criatura le puede hacer frente. Ni nada creado le puede hacer frente. Gloria a Dios. La realidad es que la debilidad del Cordero de Dios es increíblemente más fuerte que el poder combinado de sus enemigos. Lo podéis ver en 1 Corintios 1:25, que también ahí nos da lectura de esto, ¿no? Seguimos. Prestemos atención a la descripción del Cordero, corderito, como se traduce en forma literal del griego. Solo en el libro de Apocalipsis la palabra es corderito. Es la palabra arnión y se repite 29 veces, mientras que en el Evangelio lo designa con el nombre más común de amnos, es decir, cordero. Pero vemos que en el Apocalipsis es arnión, corderito, o sea, haciendo un énfasis mayor en la debilidad natural para exaltar la grandeza de Dios. Esos son esos santos contrastes, ¿no? El Cordero simboliza en la Biblia 4 cosas: mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Estas 4 cosas son más que suficientes para derrotar al enemigo. Pero es que además de Cordero, Cristo es el león. Como león venció al diablo y llevó cautiva la cautividad. Efesios 4, 8, 9. Aleluya. Y eso se va a demostrar de hecho. Muchas de las cosas están hechas ya en lo legal, en el plano legal. Pero tienen que aún que hacerse
esa sentencia tiene que hacerse efectiva. Por eso, lo mismo que Cristo es el rey, pero de facto aún no está reinando en el mundo porque aún no está aquí. Entonces Él tiene todo el derecho a hacerlo, pero aún no ha sido hecho efectivo esto. Pero bueno, Dios tiene su tiempo para todo. Así que yendo al matadero, a la cruz, sumiso y manso como cordero, venció al diablo. Resucitando como león, libró de las garras del diablo y sus demonios a todos los que creen en Él y le reciben. Y de la muerte también, y del mundo, todos los enemigos del creyente. Cristo nos libró. Estaba en pie un cordero como inmolado, Juan lo ve inmolado, es decir, sacrificado, pero en pie, no muerto y echado en el suelo, sino vivo, resucitado. Lo ve sacrificado porque el sacrificio del corderito tiene repercusiones para todos los tiempos posteriores, de ahí que muchos serán salvos recibiendo a Cristo durante la gran tribulación cuando ya la iglesia no esté aquí, y serán los invitados a las bodas del cordero, parte de los invitados a las bodas del cordero. Escribe Matthew Henry al respecto: ve al corderito como inmolado, puesto que tanto su muerte como su resurrección son hechos históricos que, aunque sucedidos en el tiempo, tienen una vigencia eterna. De ahí que conserve las cicatrices como señales que apuntan a una función sacerdotal intercesora permanente. Amén. Otra vez, siempre decimos lo mismo: Dios no está sujeto al tiempo, el tiempo está sujeto a Dios. Es al revés. Seguimos, que tenía 7 cuernos, dice. En la Biblia el cuerno representa poder. Y 7 es el número de la plenitud también en la Biblia. 7 cuernos pues representan el pleno poder. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, dice. Bueno, de la misma manera esos 7 ojos representan la plenitud de visión, omnisciencia y omnipresencia, atributos que solo son de Dios. ¿Amén? Además, esos 7 espíritus constituyen la persona del Espíritu Santo, como ya vimos en su momento. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recordemos que aquel ángel fuerte estaba pregonando a gran voz quién iba a ser digno de abrir el libro y de desatar los 7 sellos. Por lo tanto, el corderito, tierno, manso, humilde, pero con corazón de león, el de la tribu de Judá, se acerca al trono del Padre y de su mano derecha toma el libro. Por fin. Amén. Y vino y tomó el libro de la mano de aquel que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono en ese momento es el Padre. Y con su mano de hecho le da al que es digno, su Hijo. Asunto resuelto. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El cielo entero, encabezado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, estalla en alabanza, reconocimiento y adoración al Cordero, que tiene el corderito, que tiene el libro en sus manos. Dios hecho hombre recibe el tributo de adoración debido de parte de sus criaturas santas. Se le adora con instrumentos musicales y se presentan ante él las oraciones de los santos de la tierra a modo de incienso en copas de oro. Esto implica la importancia de nuestras oraciones. Cuando oramos con fe, con verdad, aunque nuestras oraciones no sean siempre las correctas, las perfectas, pero cuando estamos orando y el Señor discierne lo que queremos orar, que estamos orando, eso tiene un valor para Dios impresionante, tal y como estamos viendo. Y leemos el Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Bueno, el concepto de incienso sabéis que es un concepto veterotestamentario. Nosotros no tenemos que ir como hacen los católicos romanos, prendiendo incienso, ¿vale? Y llenándolo todo del tufo incensario. Por cierto, podemos ver el botafumeiro, ¿no? Ahí en la llamada Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela, en España, que se hizo en primera instancia porque la gente olía muy mal, porque después de caminar tanto, le olía mucho los pies. Entonces inventaron la manera santa, sacra, de alguna manera, pues luchar contra ese mal olor, ¿no? Y el botafumeiro pues estaba lleno de incienso. Bueno, o sea que mataban 2 pájaros de un tiro. Por un lado mataban el olor y por otro lado decían que así honraban a Dios. Bueno, lo primero no sé, seguramente no, tampoco. Pero lo segundo seguro que no. No se honra a Dios por quemar incienso. Se honra a Dios por orar. Ahora el incienso es un símbolo. El Antiguo Testamento tenía, eso sí, como símbolo, tenía su vigencia. Ya en el Nuevo Testamento no. Ya raya lo pagano. Cuando encendemos incienso, no porque sí, puedes encender incienso o una vela si te da la gana en tu casa, sin ningún motivo aparente, pero cuando es un motivo ya de buscar así adorar a Dios
o orar o lo que sea, no lo hagas. Dios no va a ver ese incienso. Dios va a ver tu oración, nada más que eso, y no des cabida al diablo. Amén. Eso lo hemos visto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Cantaban un nuevo cántico porque el mensaje era nuevo. El corderito era el digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. En ese momento, estando Juan presente, oficialmente se declara. ¿En qué momento de la eternidad ha pasado esto? Mira, yo no puedo responder a eso. Pero nosotros ya sabemos que esto en nuestro tiempo, ahora ya ha ocurrido. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo antes, porque el libro ya ha sido abierto. La revelación la tenemos delante, se llama Apocalipsis. Amén. Él es el único digno porque Él fue sacrificado y con su sangre pagó el precio de la justicia de Dios, mayormente de los que creen, está claro. Dice: ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo redimió, compró, rescató, liberó, todo eso lo que significa, ¿verdad? Pueblo para Dios de entre todas las diversas gentes que pueblan este planeta en todos los tiempos. No está hablando que salvó a todos de todas las tribus, sino salvó gente de cada tribu, que es muy diferente. Versículo 10. Esto es muy interesante lo que vamos a ver ahora. Y toma atención, hermano. Toma atención, o presta atención y toma nota y aprendamos bien. Porque la Reina Valera aquí se equivoca. Estos momentos cuando la Reina Valera no es perfecta. Y entonces es cuando tenemos que buscar lo que es lo correcto. La Reina Valera dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esta no es la mejor traducción. Vamos a ver la que es la correcta. Leo: y les hiciste, no nos has hecho, luego veremos por qué, y les hiciste para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Esta es la traducción más exacta de este versículo según los más importantes y mayoría de los manuscritos. Les hiciste, no nos has hecho, porque los 4 seres vivientes no han sido nunca redimidos. Son seres celestiales perfectos desde siempre, nunca han caído. Además, Cristo no murió por ningún ángel. Por lo tanto, no puede decir eso. Nos hiciste, porque son los reinos, entre otros, los 4 seres vivientes que están adorando a Dios con ese cántico, ¿verdad? Ese cántico no se le puede atribuir, no les puede ser atribuido a esos 4 seres vivientes por la razón que estoy diciendo. Lo vemos más de cerca. Ha de tenerse en cuenta que no solo los 24 ancianos cantan ese cántico, sino también los 4 seres vivientes, que son seres angélicos y no humanos, y que por tanto no se les puede aplicar ni la redención, porque nunca pecaron, ni la realeza, que solo es para la iglesia glorificada. Claro. Vamos a leerlo de nuevo. Y les hiciste para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Amén a eso. Y reinarán sobre la tierra. Futuro. Les hiciste. No es y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinar sobre la tierra está bien, pero y nos has hecho para nuestro Dios, no. No nos has hecho. Les hiciste. Y luego, no es reyes y sacerdotes, sino un reino de sacerdotes. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Porque si fuéramos reyes, ya estaríamos reinando. No es el caso. Cuidadito con esto. Dice: y reinarán sobre la tierra. Esto es muy importante. Esto tiene una importancia extraordinaria, ya que solamente podrá esto cumplirse si se admite el reino mesiánico milenario sobre la tierra. Dicho de otro modo, ¿cómo pueden los amilenaristas explicar este pasaje? Reinaremos sobre la tierra. Es decir, todavía no reinamos, es un asunto del futuro. No podemos reinar antes de que el Señor tome posesión. Pero es que lo vamos a hacer. Porque claro, los amilenaristas lo que dicen es que no saben cómo explicar esto. Lo único que pueden decir es que ya estamos reinando, pero no estamos reinando. Entonces, si reinaremos, que es futuro, tendrá que ser en el momento en que pueda ser, ¿no? Por lo tanto, hay que abrir la mente y decir, pues sí, tiene que haber un reino milenial. Claro que lo tiene que haber. Está escrito de todos modos. Es que todo esto viene de la mentalidad católica, eso muchos no lo saben. A partir del siglo III, antes de que la Iglesia Católica Romana empezara,
un tal Agustín de Hipona, que tuvo muy buena soteriología, muy buena doctrina, teología sobre la salvación, pero en materia de escatología no. ¿Y por qué vino a ser todo eso así, él y otros como él? Pues sencillamente porque ellos llegaron a creer que Dios estaba levantando su reino a través de la Iglesia, porque estaban viendo que aparentemente la Iglesia estaba triunfando, pues que la gente se iba convirtiendo, que se iba cristianizando, las tierras se iban cristianizando, hasta que llegó un punto en que el Imperio Romano se cristianizó, entre comillas, cristianizó. Entonces, claro, pues ya está, ellos pensaron, este es el cumplimiento de las profecías mesiánicas acerca del establecimiento del reino. Nosotros por la historia ya sabemos que eso no ha sido así, son 2000 años de historia que llevamos atrás. Y sabemos que no es verdad, y lo único que se implantó fue un germen nocivo llamado Iglesia de los Papas, que ningún verdadero cristiano puede estar asociado a eso, en modo alguno, en modo alguno. Entonces nosotros ya ahora sí podemos entender en un momento, cuando habla de que reinaremos, es algo futuro dentro del contexto de las cosas que tienen que suceder después de estas. Por lo tanto, es a partir de que vuelva Cristo que reinaremos, no antes. Y ahí hablamos ya del milenio, claro. Versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Esta vez Juan no ve solamente a 4 seres vivientes y a los 24 ancianos alabando al Corderito. Esta vez, no solo a ellos, sino además también, juntamente con todos ellos, a muchos ángeles, y su número era millones de millones. Nosotros sabemos que en los cielos hay, como poco, millones de ángeles de Dios. Así que el diablo se equivocó al querer ser diablo. Evidentemente se equivocó. Dios, ya no él solo, sino creación suya, es mucho más poderosa que lo que el diablo ha pretendido hacer a lo largo de todos estos siglos de creación, o miles de años casi. No, podemos decir miles de años. Entonces lo que ve Juan aquí es la adoración universal al Corderito. Todos ellos decían a gran voz: el Corderito que fue sacrificado es el digno de tomar todo lo que hemos visto. El Corderito es digno de recibir 7, número de plenitud y perfección, componentes de la alabanza que declaran la plenitud y profundidad de su unidad. Vamos a verlos. Poder, son 7. Dinamis, en griego, es la capacidad infinita que Dios tiene para llevar a cabo su voluntad. Riquezas, poliutos, es la abundancia de toda clase de recursos que están a disposición suya. Sabiduría, Sofía, ahí viene el nombre de Sofía, por cierto. Eso significa sabiduría. De Dios es la capacidad, destreza y cordura absolutas para planificar y poner por obra su obra y conocimiento. Todo eso lo tiene el Señor Jesucristo. Fortaleza, ishus, en griego. Aquí se entiende del griego como fuerza, por lo tanto es el vigor, robustez, resistencia para superar cualquier obstáculo. En el caso del Señor es la omnipotencia. Honor, timé, en griego, es el reconocimiento, aceptación y consideración que se tiene hacia la dignidad, en este caso la del Señor. Gloria, doxa o doja, depende cómo se pronuncie. Es la expresión del esplendor que emana de los atributos divinos. Alabanza, eulogía, viene el nombre eulogio, pues ahí viene, alabanza. Es la exaltación que el Corderito recibe y que merece a causa de su dignidad. Solo a Dios debemos alabar y adorar. Por lo tanto, al dirigir la alabanza al Corderito, estamos alabando a Dios porque Él es Dios. O sea, Dios no busca mediadores para que alaben su presencia, porque el Corderito no es solamente un mediador entre Dios y los hombres, es también Dios, porque tiene las dos naturalezas, divina y humana. Por lo tanto, cuando adoramos a Jesucristo, hacemos bien, porque Él es Dios. Bien, vamos avanzando, terminando pronto, pero aún hay que continuar. A ver si podemos acabar este capítulo 5. Todo lo creado en el cielo, la tierra y debajo de la tierra y el mar. Leemos: ya todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bien, en la economía de Dios, la proclamación de alabanza que sigue a los dos anteriores, esta vez
llevada a cabo por toda la creación entera, va dirigida al Padre y al Hijo por un igual, como Dios que son. La creación reconoce a su Creador. ¿Cuándo ocurrirá eso de facto? En el milenio, claro, lógicamente. Antes no. Antes el mundo entero está bajo el maligno. Y sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, eso no ha cambiado ni va a cambiar hasta el momento en que cambie. Y cuando cambie, a partir de ese momento, que será básicamente con la venida de Cristo a tomar posesión del poder en esta tierra, entonces a partir de ese momento la creación entera va a ser redimida, ¿eh? Y va a exaltar al Señor, se van a cumplir todas estas profecías. Amén. 1 Corintios 15, 24, 28. Vamos a leer. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. A esa declaración de alabanza, pues los 4 seres vivientes dicen amén, mientras que los 24 ancianos se inclinan y adoran a Dios. Hendriksen dice, comenta, todas las cosas deben glorificar a Dios, su voluntad es ejecutada en el universo, el trono gobierna, el Cordero reina. Hoy no todo glorifica a Dios, pero eso no significa que un día no vaya a ocurrir. Eso está dentro de su voluntad permisiva, está claro. Dios tiene designados sus plazos y sus tiempos y todo se cumplirá a cabalidad dentro del contexto de las cosas que han de suceder después de estas. Amén. Miraba yo, Daniel 7, 13 y 14, muy interesante lo que vamos a leer y vamos a ir terminando ya. Un poquito de paciencia. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto que fue anunciado por Daniel en el tiempo del Antiguo Testamento, quedado de nuevo manifestado y declarado en el capítulo 5, como estamos leyendo de Apocalipsis. Gloria a Dios. Así que tiene un cumplimiento doble. Mientras tanto, la creación misma aguarda el momento en el cual se manifieste el Señor y los que somos suyos con Él. Y podemos leer en Romanos 8, del 18 a 23, que nos dice que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso solo va a ocurrir cuando Cristo vuelva, lógicamente. Mientras tanto, hemos de seguir teniendo la paciencia que es referida y que es amada por Dios de parte de sus santos. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Amén. Y seguir con la obra de Dios. Mientras haya día, podemos seguir. Vendrá la noche cuando nadie pueda trabajar, pero de momento podemos seguir esperando un momento que el Señor venga por nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga.